Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su programa favorito de turismo del mundo entero, Explora. Eso no tienes forma de comprobarlo. Claro que sí. ¿Cómo puedes saber que es tu programa favorito del mundo? Porque yo sé muchas cosas, Juan. Hoy vinimos a Tlalnepantla de Vaz. Tlalnepantla, no es Tlalnepantla, es Tlalnepantla. Lo sé porque una vez tuve que hacer una factura que decía eso y la tuve que repetir 3 veces por no poner Tlalnepantla. Y va a ser un día muy divertido. Vamos a visitar el parque temático Minimundos, que tiene como pequeñas recreaciones de muchos monumentos, cosa que no podrían hacer, por ejemplo, con tu cabeza. Ya, estamos aquí en el centro de Tlalnepantla, que es hermoso. Platicaremos un poco con los personajes aquí que tienen tanto folclore. También iremos a la Arena López Mateo, lugar de cuna de grandes luchadores, un lugar con muchísima historia. Donde probablemente Juan acabe lastimado y eso siempre es muy divertido para mí. No, yo no me voy a dejar Vamos lastimar. a visitar también el Foro Cultural Rombo Negro y pues veremos qué cultura nos enseña el día de hoy ese foro. Yo pienso lastimarme no en la lucha, sino en go-kart manía. O sea, porque hace mucho que todavía no tengo esa experiencia de enterrarme en el esternón, el volante, ¿no? Yo espero que sea un día lleno de emoción, adrenalina y sorpresa. Y sensualidad también. ¿De quién? De mí. Tú estás X ahorita. Ok. Muchas gracias y vamos a ver qué onda, ¿no? Empecemos, Explora. Jugos, fresco, Ay. jugo acá, ¿no? Estamos aquí con el señor Ricardo en el centro de Tlalnepantla. Ricardo ¿cuántos años lleva usted vendiendo jugos? 15 años, joven. 15 años. Y desde que lo encontramos, llegamos a la locación, nos llamó mucho la atención porque no solamente estaba balanceando tan hábilmente esto, sino traía una muy buena actitud. Sí. O me equivoco, o era para afuera nada más y sufre por dentro. No, es de adentro para afuera. ¿Sí? ¿Cuál es su actitud de vida, Ricardo? Mi forma de ser, Sí. mi forma de ser es universal. Es universal. Es universal. Ujú. ¿Le puedo ayudar? Sí, a ver. sí. Sí, no, ya lleva un rato cargado. Ahí está. No pasa nada, no pesa. Porque no pesa es nada. extraño encontrar una persona a estas horas del día sonriendo, tan feliz, caminando por la plaza. Nos llamó mucho la atención. Sí. Yo quiero saber cómo es su ideología de la vida. ¿Qué es lo que usted piensa de la vida? Lo que pienso de la vida o de los demás. Pues de todo. De los demás, porque la misma vida que nos rodea, ¿no? Que para mí es Dios, ¿no? También, que es el universo mismo y es algo maravilloso la vida. Principalmente haciendo las cosas como Dios manda, sin religión, ¿verdad? Hablando con humildad, ándele con humildad. Cada quien, ¿no? Y también como que hay una ideología, porque le preguntamos de cómo le hace para balancear tan hábilmente esto. ¿Y cuál es el secreto para hacerlo? Es la forma de alimentación. La alimentación. La alimentación, ejercicio, caminata y no comer mucha carne, mucho pescado todos los días. Pues señor Ricardo, muchas gracias por aquí ayudarnos con esta entrevista. Sí, gracias. Esto sí es un trabajo duro, así que si ven al fresco, pues pídanle un jugo, ¿no? Pídale un jugo, si ven esos hermosos ojos verdes caminando por el centro de Tlán. Tlalnepantla nos ofrece la posibilidad de recorrer los principales monumentos del mundo en un solo día. En el parque temático Minimundo podrás admirar 38 obras artísticas a escala que son representativas de todo el mundo, entre ellas la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, el Cristo de Corcovado de Brasil, la Muralla China y maquetas de grandes obras de nuestro país como el Ángel de la Independencia, el Castillo de Chapultepec, las pirámides de Teotihuacán, entre otros. Qué pequeño el mundo es. Qué pequeño el mundo es. Sobre todo aquí en el parque temático Minimundos, en donde podemos encontrar muchas cosas de todo el mundo, de los monumentos y edificios más importantes que hay, en pequeño. Y estamos con el ingeniero Eric Rosas, que nos va a platicar más de este mágico y maravilloso lugar. Gracias, Eric, por la entrevista. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, mucho gusto. Mucho gusto. Oye, primero que nada, ahorita nos encontramos en el pabellón del Estado de México, El pabellón ¿correcto? Estado de México, sí. A ver, Juan, ¿qué hemos visitado de aquí? Pues ya dimos todo el recorrido, ¿no? El Coliseo, el Cosmovitral, o sea, la majestuosidad del Cosmovitral, ahora lo puedes ver en una miniatura. ¿Cómo se les ocurre hacer este espacio? Este espacio se fue dedicado a fomentar la cultura
en los ciudadanos del Estado de México, fomentar la cultura, centros de recreación y de convivencia para las familias. ¿Y por qué deciden hacer esto que es como pues el mundo Sí. en una maqueta? Sí, centros de esparcimiento se necesitan, pero porque dijeron, no, tienen que ser pequeños, el centro ceremonial Taj otomí, pequeña Torre Eiffel, pequeño pirámide de Misa. O sea, es como de supervillano, ¿no? Bueno, esta idea es igual para todos los niños, de que se den una idea de todos los monumentos y lugares que hay alrededor del mundo y los puedan ver en pequeño para que en un futuro ellos digan, no, yo quiero estar ahí en un futuro, y les entre esa cosquillita de algún día conocer otros lugares. ¿Puedes platicarnos los pabellones que contiene? Sí, mire, son 5 pabellones. Ajá. Estamos ahorita en el pabellón Estado de México, está el pabellón de América, está el pabellón Resto del Mundo, el pabellón de Oceanía y el pabellón de las 7 maravillas. A ver, entonces es como Oceanía, América, Edomex y resto del mundo. Sí. O Es una sea, visión Europa, muy- África, Asia, todo está contenido en el mismo. Exacto. Es una medición muy mexiquense, ¿no? Está Europa, no sé qué, y el Estado de México, Pues y luego aquí todos los estamos, demás, ¿no? aquí estamos, hay que representar. estado. Y se representa porque también aquí tienen el famoso teleférico, ¿no? Y está aquí Una réplica. Una réplica, esa sí es tamaño real. Sí. Ahora, yo quiero saber cómo decidieron las dimensiones que iba a tener cada una de estas maquetas. Porque veo que, por ejemplo, la basílica esta de Rusia no le dieron como pues, una dimensión tan grande comparado con, por ejemplo, la pirámide del Sol. Sí. O el centro ceremonial otomí es casi del mismo tamaño que el real. Aquí las escalas variaron para darles un poco más de detalle, porque para poder apreciarlas principalmente. Ajá. Ese fue en sí el diseño de cómo están manejadas las escalas. Y cada una de las maquetas además tiene su ficha de información al lado, ¿no? Sí, tiene su nota de información, Ajá. donde viene información de en dónde está ubicada, cuándo se creó y datos propios de la obra y su escala. De hecho, tiene hasta un código abajo en el que si tú lo escaneas te manda directo a una página donde puedes obtener más información. Pero bueno, este es Minimundos, es un lugar increíble donde puedes venir, es gratuito, puedes aprender y viajar dentro del Estado de México. Muchas gracias, Erika. No, ¿de qué? Gracias a Gracias, ustedes. Eric. Sí tengo novio. No tienes nada. ¿Sabes algo, Juan? Estando aquí me doy cuenta de cuántas cosas conozco en el mundo. Mira, conozco ese de ahí de Australia. Acá atrás la Torre Eiffel. La basílica esa, ¿cómo se llama? ¿Donde vive el Papa? La de San Pedro, Ah, eso. ¿Cómo? de la Basílica de San Pedro. Eso. Y ahí el de Londres, Tenochtitlan. Conozco todo esto. Ah, qué ¿Tú, padre. ¿Tú qué conoces? Yo conozco el maxicable, que lo uso para ir con el homeópata, y el periférico, que lo hago para ver a mi abuelita política. La mamá de mi padrastro. Qué chido, Juan. Sí. Qué padre. Arena López Mateos. La Arena Adolfo López Mateos es un recinto deportivo de lucha libre profesional situado en Tlalnepantla, Estado de México. El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Dr. Wagner, Perro Aguayo, Rocky Santana, Atlantis, Canek y otros de diferentes épocas han llenado el lugar. Incluso los ahora reconocidos de la WWE como Alberto del Río y Sin Cara apostaron sus máscaras en Tlalnepantla, saliendo vencedores en sus batallas. Siempre es grato venir a desahogarse y disfrutar de este deporte popular. Estamos en la histórica Arena López Mateos con el maestros Rocky Santana. Es un honor hablar con él. Rocky, señor Santana, gracias por darnos esta entrevista. Bienvenido a Explora. Muchas gracias por esta entrevista, además a Explora, ¿no? Y a ustedes que toman su atención de venir a esta su humilde casa, a la legendaria Arena López Mateos, que está por cumplir el 14 de mayo, 50 años de lucha libre ininterrumpida aquí en Tlalnepantla, en el Palacio de la Lucha Libre. Se siente. ¡Feliz cumpleaños! Sí, bueno. Y un gran semillero de luchadores. Eso Aquí- veo. Aquí han salido muchos luchadores que hoy por hoy son superestrellas. Por Por ejemplo, ejemplo. le puedo mencionar un Alebrije. Lógico, luchaba aquí con otro, ¿no? De aquí fue salido, las grandes leyendas como el Negro Navarro, aquí fue el Signo, que fue de los Misioneros de la Muerte, que también pertenecía a ellos. Una gama e infinidad de luchadores. Y hoy por hoy me da gusto presentarte las nuevas generaciones, ¿no? Aquí te presento Por favor, al Ángel del profesor. Amor. Un saludo. Su ¿Qué tal, casa amigos? es- Yo soy el consentido de las mujeres y el irresistible Ángel del Amor.
¿Cómo se atreve? Aquí, ¿Qué tal, amigos? Yo soy Dragon Force, el alto y guapo de la Arena López Mateos. El novato del año de este año del El novato del cincuentenario. año. Sí. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el ángel de la tormenta, servidor y todos y cada uno de ustedes. No me Hola, la ¿qué tal, amigos? acreditando. Yo soy Ebro, pero un incontenible no se presenta solo. Somos los actuales campeones de tríos. Somos Dante, Fielder y Ebro. Aquí está Dante, Fielder, campeones de tríos, Arena López Mateos. Somos lo mejor de aquí de la arena. Los mejores rudos de aquí de la López. A ver, un momento. ¿Qué opinan de esto, Dragon Force? ¿Qué dice eso? Mira, aquí todos venimos a ocupar un lugar en la legendaria López Mateos. Y en el 50 aniversario de esta arena se va a ver reflejado. No se lo pierdan, amigos. Mira, préstame tus dedos. No. Él anda lastimado, a ver. Nada más un dedo. Un dedo. Aquí, mira. Sí. ¿Sí? Esto es parte de nuestro trabajo. Esta es una modalidad que se llama chute. ¡Hijo de tu! Discúlpeme, señor. A ver, bueno, ¿podría insultarlo? ¿Podría darme un pierrotazo nada más por...? No, ya con eso es suficiente. El pierrotazo, ándale, dame un pierrotazo A ver, nada más. mejor se lo cedemos a uno de los muchachos aquí Ándale. con el ángel. Por favor, Ándale. Ángel. Es que Juan anda lastimado ya de por sí. A ver. Hijo de... no, perdón, Que va a disculpe. hacerle. A ver. Usted nos puede ir describiendo, profesor. Sí. Mucha gente dice que esto no lesiona. Sí lesiona el pecho porque revienta. Claro. ¿sí? Mira, insulté al profesor, lo menos que puedo hacer es recibir un pierrotazo del ángel del amor. Muchas Ay, gracias. qué maravilla, Pero no es por falta de respeto, me duele mucho, pero amo mi trabajo y tengo que estar. Gracias, Juan. Dígame usted, por favor, ¿qué es lo que hace de un buen luchador un gran luchador? La constancia. La constancia de estar siempre entrenando, como se dice siempre, se ha dicho el dicho, cero vicios. Cero vicios. Cero vicios, más que todo, eso es lo que nos acaba, ¿no? El señor Los vicios. Santana, ¿y no le da coraje así que entrena así a un joven y se vuelve un gran atleta y luego sale y se cambia el nombre y se vuelve famoso y dice, ahora cómo saco un poco de crédito de cómo meto mi legado en su legado o se lo deja al luchador para que... Mira, por naturaleza la gente de hoy en día no reconoce con quién empezó, quiénes fueron sus profesores, ¿no? Van y si me ayudó el santo, voy a decir que el santo fue el que me hizo luchador. Y no es cierto, ¿no? Atrás de nosotros traemos pues, grandes legados de la lucha libre. Entonces los invitamos a que vengan, porque el cincuentenario ya está aquí a la vuelta de la esquina y se va a poner muy candente. ¿Sí? Vean lucha libre en vivo. Sí, con mis grandes compañeros y unos que son discípulos, los más fuertes de la arena. Ya está. Muchísimas gracias a todos, caballeros. Y yo creo que pues una novatada, Juan.